Buen día, profesor. En esta oportunidad, nuestro equipo va a exponer sobre las actividades económicas. Las integrantes del grupo 6 son Maciel Ticona, Helen Ticahuanca, Daisy Aquino, Yamile González y Miriam Ara. Y mi persona, Adrián Inquilla. Siguiente. Primero, ¿qué son las actividades económicas? Pues son aquellos procesos que tienen lugar en la obtención, producción o distribución de un bien o servicio. Además, es la existencia de las actividades económicas es fundamental para la permanencia y desarrollo de muchos sectores de la economía de un país. Siguiente. Conceptos básicos que delimitan una actividad económica. Una actividad económica se encuentra delimitada por estos cuatro conceptos, ya que se podría decir que se relacionan para que estas actividades económicas permitan el surgimiento de una empresa o de cualquiera que vaya a emerger. En esta oportunidad sería producción, el cual se la define como la creación, elaboración o fabricación de objetos, bienes o servicios que gozan de un valor económico. Del mismo modo, el intercambio, que se trata de un cambio recíproco entre dos o más agentes de los bienes o servicios, de manera que todas las partes obtengan un beneficio. También el consumo, que es un uso de un bien o servicio para satisfacer un deseo. Y la riqueza, que toda actividad económica la genera. Se podría decir que es el valor. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de las actividades económicas? Primero, el principal es satisfacer necesidades de la sociedad. Y el otro objetivo también sería que es para las empresas. Las mismas empresas realizan estas actividades económicas para generar utilidades. Ahora, ¿de qué forma se cumple con este objetivo? A partir de la utilización de diferentes recursos, como materias primas, mano de obra, y también esto generando un beneficio económico para las empresas productoras o de servicios. Siguiente. Ahora, ¿quiénes realizan estas actividades económicas? ¿De quiénes se ven involucrados? Pues simplemente son las personas o los entes que participan en las actividades económicas, los cuales se denominan agentes económicos. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la importancia de que un país tenga las actividades económicas? Pues más que todo se va al sector de la economía peruana, ya que estas actividades son muy importantes para que el país se desarrolle, ya sea por la cantidad de empresas que se concentren o por la generación de empleo o porque generen una importante riqueza para el país. Y además de que permite cubrir principales necesidades de la población. En este caso, las principales eh, actividades económicas que se realizan en nuestro país son en la manufactura, el comercio y los servicios. Siguiente. Ahora, ¿qué actividad económica es importante para el desarrollo del Perú? En este caso, hemos investigado y hemos llegado a la conclusión de que la principal actividad económica que permite que el Perú sea visto como un país emergente en la economía, pues es el auge de las exportaciones agrícolas. En las últimas 2 décadas, Perú ha experimentado un auge en estas exportaciones agrícolas, impulsado por las exportaciones estacionales al hemisferio norte de frutas y hortalizas frescas, de alto valor, principalmente de uvas, aguacates, arándanos y espárragos, más que todo de espárragos, ya que principales países como China, Estados Unidos, consumen estos productos y esto genera un gran ingreso para el Perú. Entonces, decir que las exportaciones son muy importantes para el Perú, pues así lo es. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que se realicen este tipo de exportaciones para el Perú? Una de ellas fue que con estas actividades económicas que es de la exportación, en las zonas rurales ha permitido que se reduzca la pobreza, que bajó del 80% en 2004 al 36% en 2018, e incluso más en algunas zonas que experimentaron una mayor expansión de las exportaciones agrícolas. Siguiente.
Los bienes y servicios. Siguiente, por favor. Antes de seguir profundizando en las actividades económicas, es importante saber el concepto de qué son los bienes y qué son los servicios. Los bienes son objetos que satisfacen nuestras necesidades. También se les pueden decir que son satisfactores. Mediante los bienes y servicios es que la sociedad puede lograr satisfacer sus necesidades. Siguiente, por favor. Los bienes se clasifican por su obtención en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos bienes ilimitados en cantidad o abundantes. Estos bienes no les pertenecen a nadie, se puede decir. Estos bienes la economía no se encarga, son abundantes y exceden necesidades, solo tienen valor de uso, utilidad, y también son llamados bienes no económicos. En bienes libres tenemos los ejemplos de la luz solar, el agua del mar, el aire, los peces y el oxígeno. Son aquello que todo que viene desde la naturaleza y se puede decir que son gratuitos. Siguiente, por favor. También tenemos los bienes económicos. Los bienes económicos o bienes escasos son aquellos que tienen un precio, un valor. Estos bienes son útiles y tienen una demanda. Tenemos el ejemplo del agua potable, de la energía eléctrica, del aire acondicionado, del pescado y del oxígeno industrial. Se puede decir incluso un delineador, un labial, vendría a ser también un bien económico porque las personas están invirtiendo dinero para adquirir de aquel bien. Siguiente, por favor. También tenemos por su uso y consumo. Tenemos bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen necesidades de forma inmediata y de las necesidades humanas. Son adquiridos por familias o individuos. Los bienes de consumo se dividen a su vez en duraderos y no duraderos. Los duraderos son aquellos que permiten un uso prolongado. Se puede decir que una computadora es un bien duradero. Y un bien no duradero vendría a ser aquel que con el paso del tiempo se va afectando, como los medicamentos o la comida. Tenemos también una división en bienes de consumo donde encontramos bienes fungibles, bienes no fungibles y bienes perecibles. Pero, ¿qué son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos bienes que solo se pueden utilizar una sola vez. Los bienes no fungibles son aquellos que se pueden utilizar reiteradas veces y los bienes perecibles son aquellos bienes que se pueden utilizar, aquellos que se vencen con el tiempo. Tenemos el ejemplo en bienes fungibles a los cerillos, a los fósforos, que solo lo podemos utilizar una vez y luego ya no. Tenemos en no fungibles a la ropa, a útiles que los podemos seguir utilizando más veces, y en bienes perecibles tenemos como ejemplo la comida. Siguiente, por favor. También tenemos los bienes de capital, también llamados de inversión. Estos se tratan, más que todo, están destinados y adquiridos por los empresarios. Sirven para producir nuevos bienes. Tenemos dentro de ellos maquinarias, herramientas y equipos. Los bienes de capital son bienes que ayudan a la persona a que pueda mejorar su negocio y su producción. Tenemos el ejemplo de, en una esquina pueden observar, tenemos el ejemplo de la vaca. Según los bienes de capital, podemos utilizarla para, o una persona, una empresa puede utilizarla para hacer leche gloria, pero una familia podría utilizar a la vaca como un bien de consumo para realizar un asado, o un almuerzo, una cena. Siguiente, por favor. También tenemos por su grado y elaboración a bienes intermedios. Los bienes intermedios son aquellos insumos o materia prima que deben sufrir por transformaciones antes de convertirse en un bien de consumo o de capital.
Estos se dividen en materia bruta, materia prima e insumos. Materia bruta son aquellos elementos propios de la naturaleza que no pasan por ninguna o no han pasado por ninguna transformación. Materia prima son aquellos que han sufrido su primera intervención humana, y los insumos son aquellos bienes que han sufrido más intervenciones, de 2 a más. Tenemos el ejemplo de en materia bruta a un árbol, en materia prima a los troncos, y en insumos vendría a ser tablas de madera. Siguiente, por favor. Ya. Clasificación de los bienes, también tenemos a los bienes finales. Los bienes finales son satisfacientes. Son aquellos bienes que no necesitan transformación, pues ya llegaron a su última etapa de transformación. Son también aquellos bienes que han sufrido las transformaciones necesarias para su uso y consumo. Tenemos el ejemplo de la mesa, que ya pasó de ser a tablas de madera a ser como un bien final. También tenemos los lápices y también una chompa de lana. En la parte de la esquina pueden ver cómo ha ido el proceso. Primero pasó a ser materia bruta, luego pasó a ser materia prima, y de materia prima pasó a insumos, y de insumos pasó a ser un bien final. Siguiente, por favor. Por su aspecto legal tenemos a bienes muebles y a bienes inmuebles. Ahora, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro y no terminan alterando no terminan alterando su naturaleza o calidad. Tenemos el ejemplo de los vehículos. También tenemos a los bienes inmuebles, que son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Por eso puse el ejemplo de las minas, el mar. El siguiente, por favor. Ya, por su ingreso tenemos a los bienes inferiores y a los bienes normales. Disminuye a medida que el ingreso del individuo a un poquito más baja, van a querer economizar y van a querer consumir elementos un poco más baratos, como el detergente Patito. En bienes normales, sabemos que su consumo aumenta a medida de que el precio del individuo aumenta. Es por ello que vemos que dentro del mercado las marcas de detergente que están en un nivel un poco más alto son Marsella, Opal, Bolívar. Son más que todo algo caras, pero las personas consumen mejor los bienes normales, pero solo son las personas que contienen una economía un poco más alta. Siguiente, por favor. Bueno, por su relación entre ellos tenemos a bienes sustitutos y a bienes complementarios. Ahora, los bienes sustitutos son bienes competidores de demandas, de demanda rival. Satisfacen la misma necesidad, por lo que presentan una demanda mutuamente excluyente. Es por eso que puse el ejemplo de Pepsi y Coca-Cola. Las personas cuando van a consumir es la que sea parecida a ella. Y dentro del rango, la que es más parecida a ella es la gaseosa Pepsi. Bienes complementarios. Son bienes también llamados aliados. Estos se compran simultáneamente. Podemos poner el ejemplo de un lápiz. Para que una persona compre un lápiz, tiene que tener de ley un tajador, porque al final no lo va a poder utilizar correctamente si es que este se daña. También tenemos los ejemplos de las medias y los zapatos, del celular y el cargador, que se necesitan de ambos para que se complementen correctamente. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí vamos a entrar a los servicios. Los servicios son actividades productivas, técnicas y profesionales que tienen como fin el satisfacer las necesidades. Se dividen en según quién lo recibe y según el dueño o quién lo brinda. Según quién lo recibe, tenemos a servicios individuales y servicios colectivos o grupales. Ahora,
En servicios individuales tenemos el ejemplo de una operación quirúrgica, que es un servicio que netamente solo va a ser para una persona en especial. También tenemos servicios colectivos o grupales y tenemos el ejemplo de un bus o transporte público que vendría a ser no solo un servicio para una persona, sino para un grupo de personas. Según el dueño o quien lo brinda, tenemos al servicio público. Puse como ejemplo el serenazgo, porque en sí el servicio público vendría a ser lo que el preocuparse por la sociedad, no solo por un grupo. Y también tenemos al servicio privado, que más que todo se basa con fines de lucro, o sea, buscan ganar algo o tener algo a cambio. Y por eso le pusimos el ejemplo del spa. Siguiente, por favor. Es importante saber qué son las necesidades y los deseos también. Las necesidades son más que todo la sensación de carencia o apetencia de algo y el deseo de tenerla. Y los deseos son representaciones mentales o gráficas que buscan satisfacer las necesidades. Siguiente, por favor. Ok, las necesidades se clasifican en 3 tipos. Tenemos a necesidades primarias, necesidades secundarias y necesidades terciarias. Primarias, secundarias y terciarias, ya. Las necesidades primarias, también llamadas vitales o fisiológicas. Entre ellas tenemos alimentación, vivienda, salud y también ropa, e incluso está añadida sexualidad. En necesidades secundarias, de ellas podemos decir que más que todo es para la salud mental de la misma persona. Y también tenemos las necesidades terciarias. Estas necesidades, también llamadas suntuarias o de lujo, en sí estas no afectan si las tenemos o no a la vida de la persona, pero sí son importantes para que aquella persona sienta con algo que compra satisfacción al obtenerlo. Entre ellos tenemos el ejemplo de joyas, autos, mansiones y, bueno, cosas más suntuarias, ¿no? Cosas caras. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Las necesidades. Tenemos también la teoría de la jerarquía de las necesidades. Acá pueden observar la pirámide de Abraham Maslow. Esta pirámide muestra el crecimiento y la supervivencia del hombre y cómo utiliza aquellas necesidades. Tenemos desde el punto más bajo a las necesidades fisiológicas, que son aquellas que se basan más en la alimentación, hidratación, descanso, respiración. También tenemos las necesidades de seguridad, que es seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica y de entorno. También tenemos necesidades de afiliación, que son más de asociación, pertenencia, aceptación en un grupo, el tener amigos e intimidad. También tenemos, por consiguiente, la necesidad de reconocimiento, o también llamada necesidad de autoestima. Esta, más que todo, se basa en el respeto, logros, confianza y libertad que una persona puede sentir. Y por último, y se puede decir que esta es la que, y se dice que esta es la que encabeza toda la pirámide, es la necesidad de autorrealización, que más que todo se basa en la moralidad, la creatividad, el éxito, la resolución de los problemas y la plenitud. Siguiente. Las fases de la actividad económica. Bueno, estas fases que voy a presentar a continuación dependen entre sí. ¿Sí? Ya. Bueno, la producción, la distribución y comercialización y el consumo. Siguiente. La producción es la etapa inicial. Esta etapa está presente en todas las actividades económicas, desde las primarias, desde los sectores primarios hasta los sectores terciarios.
Bueno, la producción en sí es obtener, crear, generar bienes y servicios destinados a ser consumidos o para que se elaboren otros productos, ¿no? Otros bienes y servicios. Dentro de los, bueno, para poder producir necesitamos de insumos, y esos insumos son los factores de producción. Y después de ello, de obtener los insumos, vamos a un proceso de transformación. ¿Y qué se transforma? Se transforma para bienes y servicios. ¿Y qué son los bienes? Bueno, los bienes tenemos tipos de bienes de equipo, que vendría a ser la maquinaria o herramientas, así como también los bienes de consumo, que es los alimentos, el calzado, la ropa, y entre otros, ¿no? Bueno, los servicios, podemos tener los servicios profesionales, como los servicios médicos, de un abogado, de un arquitecto, no, y así como también, bueno, siguiente. Entonces, había mencionado que para poder producir bienes y servicios necesitamos de bienes de insumos, que son los factores de producción. Los factores de producción es básicamente los elementos que se utilizan para producir, ¿no? Entre ellos está la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, en la tierra se clasifican en renovables y no renovables. En el trabajo podemos ver al trabajo físico y el trabajo intelectual. Bueno, se relaciona un poco con el trabajo de la capacidad empresarial, ¿no? El capital se clasifica en capital humano y capital físico. Entonces, también debemos considerar un factor productivo que vendría a ser la tecnología. Considero, ¿por qué? Porque en sí la tecnología nos va a poder permitir, nos va a facilitar los procesos productivos, ¿no? Para que los insumos se transformen fácilmente. El siguiente. Ahora vamos con la producción nacional. Bueno, la producción nacional es el sumado de los bienes y más los servicios. ¿Cómo se mide? Se mide a través del PBI, que es el Producto Bruto Interno. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una economía, dentro de un territorio, dentro de un país, ¿no? En un periodo de tiempo. Comúnmente es un año, pero también se puede evaluar por trimestres. Entonces, podemos observar que el PBI está presente en nuestra vida. Bueno, por ejemplo, pintaste un cuadro, es PBI. Vendiste raspadilla, es PBI. Te pagaron un sueldo, es PBI. En sí, el PBI es un indicador para entender y a la vez predecir el comportamiento de la economía. Por eso los economistas están muy preocupados, están muy al pendiente del PBI. Entonces, ¿por qué debe importarnos el crecimiento de nuestro país? ¿Por qué es importante también el PBI? En sí, bueno, este PBI es un indicador que también va a reflejar la calidad de vida. Ahora, si bien es cierto, existen 3 métodos para calcular el PBI, los cuales nos van a llevar a un mismo resultado, a una misma cifra, como vendrían a ser los métodos de la producción, método del gasto y método del ingreso, de los cuales nos van a ayudar a responder algunas preguntas. Por ejemplo, en el método de la producción podemos ver cuántos bienes y servicios se producen. El método del gasto, cómo se utiliza el dinero que proviene de esta producción. El método del ingreso, cómo se reparte este dinero, más que todo, cómo vamos a repartir, ¿no? Distribuir el dinero. Entonces, entre mayor PBI, mayor también será la calidad de vida. ¿La calidad de vida en dónde? En la educación, en la salud y entre otros, ¿no? Bueno, también cabe mencionar que el flujo circular económico nos va a explicar por qué cualquiera de estas tres preguntas, nos da el mismo resultado. Entonces, en síntesis del PBI, podemos decir que todos los ingresos y los gastos de los agentes económicos son 2 caras en una misma moneda, ¿no? Porque en sí es un flujo circular, lo que más adelante se va a explicar. Siguiente, por favor. Ahora centrémonos un poco en el Perú, ¿no? La producción nacional, que es situado la situación del PBI del Perú. Podemos ver, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2022, en el primer trimestre, teniendo como base el año 2007, ¿por qué como año base? Porque en sí el año base no, es donde los precios estaban constantes y lo que nos va a ayudar próximamente a poder comparar, ¿no? Lo que son los precios actuales, como vendría a ser el 2022. Entonces, podemos ver un crecimiento de un 3.8% en el primer trimestre del 2022, lo que sí es algo positivo porque la calidad de vida está aumentando. Aún así debemos trabajar y también podemos presenciar que en el 2020 el PBI
ha disminuido negativamente. El siguiente. Ahora la comercialización. La comercialización, la producción carecería de sentido si no comercializamos. La comercialización es la segunda etapa. Entonces, la comercialización en sí se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un producto en el mercado con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles. En otras palabras, el comercio es el intercambio de bienes por dinero, ¿no? Por lo general, se requieren de intermediarios para llevar un producto del fabricante al consumidor. Entonces, el objetivo de comercializar es poder comunicar tanto al productor como al consumidor. Se da de dos formas, entre un productor y un consumidor final, que es de manera más directa, y entre un productor y otro productor. Y ese otro productor va a poder comercializar el producto a un consumidor, ¿no? Que vendría a ser una forma más indirecta. Bueno, siguiente, por favor. Hay dos formas de comercio, el comercio interior y el comercio exterior. El comercio interior o comercio interno se realiza entre comerciantes o individuos que se encuentran en un mismo país y que funcionan, ¿no? Por lo tanto, bajo las mismas reglas comerciales, ¿no? Dentro de un país, los cuales dentro de ellos están el pequeño comercio, comercio tradicional, las grandes superficies, centros comerciales, por ejemplo, Solario, Falabella, también Plaza Vea, ¿no? Que es hipermercados, venta por internet, que se ha usado un poco, podría decirse que es el comercio electrónico. Los mercadillos, nuestros mercados, la venta ambulatoria, cuando las personas están vendiendo en la calle. Ya, entonces, por otro lado tenemos el comercio exterior. El comercio exterior son los intercambios comerciales de un país con otros territorios, ¿no? La exportación. Dentro de ellos está la exportación, la importación, el comercio de tránsito. La exportación básicamente es vender nuestros productos a otros países o a otras regiones. Importar es comprar, ¿no? Todo lo contrario a la exportación. Y el comercio de tránsito vendría a ser, no es ninguna de exportación ni importación. Por ejemplo, Chile quiere exportar un producto a Argentina. Sin embargo, tiene que pasar por Perú para poder exportarlo, ¿no? Sin embargo, no hay un intercambio, sino ha pasado, ¿no? Es un tránsito. Siguiente. La comercializar bienes. La comercialización en sí compone tres aspectos, almacenaje, transporte y venta. Bueno, en el almacenaje también va a depender mucho del producto, si se va a poder almacenar por un gran tiempo o no. Los transportes se da de tres formas, vía aérea, vía terrestre y vía marítima. Estos canales en sí también va a depender mucho del bien y servicio. Y bueno, también vamos a tener como una logística para poder hacer los canales. Bueno, en las ventas se da al por mayor y ventas al por menor. Ventas al por mayor cuando el productor vende en gran cantidad a la empresa y ventas al por menor cuando el productor vende directamente al consumidor, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un poco internacionalmente, ¿no? Un ámbito internacional. ¿Cómo fue el impacto de la pandemia en el comercio internacional? Bueno, China es el único país que creció en medio de la pandemia, si bien es cierto. También un dato que puedo considerar es que nosotros como sociedad somos muy dependientes de algo hoy en día, a causa de la pandemia, que vendrían a ser las mascarillas quirúrgicas, ¿no? China es el mayor exportador en producir mascarillas. Bueno, vamos a ver, ¿no? China ha logrado mantener un crecimiento económico positivo en el último año, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China. Si bien es cierto, también es el único país que durante la pandemia ha podido conseguir un crecimiento económico. Bueno, y también cabe mencionar por qué ha conseguido ello, ¿no? Porque en sí el gobierno chino ha reducido, ha aplazado el pago de impuestos para que las empresas puedan recuperarse y volver a funcionar con normalidad lo antes posible. Entonces, se ha centrado mucho en que las empresas se recuperen, en que las empresas trabajen ya en medio de la pandemia, porque si no, ellos sabían que iba a ser peor si iban a dejar así de lado las cosas, las empresas, ¿no? Y también se menciona que ha bajado los intereses en los préstamos bancarios para promover la economía. Con ese tipo de medidas,
China ha podido mantener su producción y sobre todo las exportaciones a países extranjeros. Pues para China, uno de los pilares más importantes es la exportación. No obstante, las cifras no son tan positivas en el consumo interno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los ciudadanos chinos en sí también se han visto afectados por la pandemia, ¿no? Y también últimamente han tenido un menor poder adquisitivo y es decir, que tienen menos ingresos para gastar. Esto influye directamente a la calidad de vida. Entonces, no todo es positivo en relación a China con la economía y aún así con sus con su economía, ¿no? El siguiente. El siguiente. Comercializar en Perú. ¿Cómo es comercializar en Perú? Vamos a ir a un aspecto ya más nacional, ¿no? Voy a realizar un breve comentario sobre comercializar en Perú, pero en el aspecto en el sector agrícola. ¿Por qué menciono el sector agrícola? Porque es una de las actividades económicas que más predominan en el Perú. Bueno, según Wonding, en 1994, él menciona que los sistemas de comercialización agrícola cumplen 3 funciones básicas: la concentración, la homogeneización y la distribución. En sí, comercializar en Perú, bueno, en sí si eres un nuevo productor que quieres comercializar tus productos, hay una restricción. Por ejemplo, en los puntos de partida, los aranceles son muy altos y peor aún, tenemos que tener en cuenta si tu producto transita a larga distancia, mayor también será el costo del producto, lo que también perjudica al consumidor y lo peor es que incita a la informalidad, ¿no? Lo cual debería mejorar es el Perú. Entonces, ahora centrémonos en un aspecto más regional. Siguiente. Que estagna, ¿no? Bueno, últimamente el 4 de agosto, el comercio electrónico sin IGB para la zona franca de Tacna ahora es una realidad. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué es el comercio electrónico? El comercio electrónico es aquella actividad económica que permite la compra y venta de productos y servicios a través de medios digitales como páginas web, plataformas, aplicaciones móviles y redes sociales. Entonces, copiar por internet. Bueno, el comercio electrónico sin IGB para la zona franca de Tacna. Bueno, según la Comisión de Economía del Congreso, aprobó una unanimidad el dictamen para modificar el artículo 20 de la ley número 27688. Ley de zona franca y zona comercial de Tacna, que permitirá la compra de bienes en la zona comercial a través del comercio electrónico sin estar sujeto al impuesto general a las ventas, inclusive al impuesto de promoción municipal y al impuesto selectivo al consumo, excluyendo el impuesto a la renta. El siguiente. A la distribución. Bueno, la distribución en sí es lo que la riqueza que se generó, en la comercialización tenemos que distribuirlo a todo aquello que nos ha ayudado. ¿Qué nos ha ayudado? A los insumos, ¿no? Que los insumos son los factores productivos. Entonces tenemos que renumerar los factores productivos. Primero veamos qué son las renumeraciones. Las renumeraciones son los pagos en dinero que el empleador hace al trabajador a cambio de sus servicios. Dentro de ellas se integran de la siguiente manera: el sueldo, el sobresuelo, la comisión, la participación y la gratificación. Dentro de la distribución, se va a distribuir sueldos y salarios, utilidades, beneficios, alquileres, rentas de la tierra. Bueno, para sueldos y salarios se va a renumerar a los trabajadores que aportaron su mano de obra en la producción, es decir, el factor trabajo. Entonces, las utilidades, ganancias y beneficios es más que todo para el factor capital, ya que el factor capital aporta, invierte, ha invertido, ¿no? Y ha obtenido también va a obtener su retribución. Y también va a obtener utilidades, ¿no? Lo que se ganó. En alquileres y tierra. Bueno, más que todo es los que han aportado tierra para poder producir o lo que nos aportan. En los alquileres pagar a las personas que nos han rentado, ¿no? Y todo ello. Entonces, todos los agentes económicos que reciben estas remuneraciones utilizan esos ingresos para gastar, para el consumo. Y en la parte que no se destina para el consumo, en sí vendría a ser el ahorro.
Y el ahorro es el recurso reservado para que en un futuro se pueda consumir. Por último, siguiente. Por último, tenemos el consumo, que es la última etapa de las 3 fases, ¿no? De la fase de la actividad económica. En sí, el consumo deriva del término consumir, ¿no? Lo que hace referencia a gastar o comprar. Pero en términos de economía podemos decir básicamente que es denotar algo un bien que ya se utilizó. Entonces, bueno, no hay una página anterior. Bueno, entonces vamos a empezar desde aquí. Ajá. Y el consumo básicamente es satisfacer necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades humanas? El alimento, la seguridad, la educación, el transporte, la salud, la comunicación, la ropa, el ocio y entre otros. Entonces, básicamente el consumo es buscar bienestar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿sabías que la papa y el arroz son los alimentos más consumidos por los peruanos y peruanas en el hogar? Dentro de un año, según la encuesta INEI del 2019, un peruano puede consumir aproximadamente 69 kilos por año de papa. Entonces, para concluir, ¿no? ¿Para qué se produce? Para generar bienes y servicios. ¿Y para qué se genera bienes y servicios? Para consumir. ¿Y para qué se consume? Para satisfacer necesidades. Entonces, el consumo en sí, para terminar, ¿no? Las fases de la actividad económica logran bienestar en los individuos, en las familias y en las sociedades. Gracias. Siguiente. Bueno, ahora hablemos de los agentes económicos. Los agentes económicos son los sujetos que llevan a cabo las actividades económicas, es decir, son los encargados de tomar decisiones y realizar actividades para mejorar la economía. Las decisiones que tomen los consumidores, empresas y sectores públicos tienen relación directa con la actividad económica general, ya que estas influencian las fases, es decir, la producción, distribución y finalmente consumo. Pasemos al consumidor. Siguiente diapositiva. El consumidor, o también denominado unidad económica de consumo, es denominado así ya que su actividad principal es la de consumir, es decir, elegir los bienes y servicios que satisfagan de la mejor manera sus necesidades. Los consumidores pueden ser las familias, los individuos y otras entidades que tienen como actividad principal la toma de decisiones de consumo. Su objetivo es satisfacer el mayor número de necesidades posibles, ya que las necesidades son ilimitadas. Pero estos se ven limitados por varios factores. Por ejemplo, tenemos la ley de Gosen, es decir, que a medida que consumamos cierto producto nos vamos a ver demasiado satisfechos. Y también la familia se ve limitada por 2 cosas, por el ingreso que manejen y también por las preferencias que tengan. Los consumidores tienen un doble papel económico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Como dije, tienen un doble papel económico. El primero es el de consumir los bienes y servicios producidos por las empresas o demás entidades. Y también ofrecen a las empresas sus factores productivos, es decir, el trabajo, la tierra y el capital, a cambio de cierta retribución mayormente monetaria. Pasemos a la siguiente diapositiva. La empresa es la unidad, también llamada unidad básica de producción, es la encargada de decidir qué se va a producir para satisfacer la necesidad de cierto sector de la población. También, al igual que los consumidores, cumplen un doble papel económico. El primero es ofrecer los bienes y servicios a sus consumidores, como ya dijimos, y el segundo es la retribución de los factores productivos prestados por las familias en este caso. Por ejemplo, el trabajo es retribuido con salario, la tierra con una respectiva renta y el capital por intereses. El objetivo principal de la empresa y el más genérico es la búsqueda de beneficios. Por ejemplo, es normal que una empresa busque maneras más rápidas, menos costosas de hacer cierto bien, para que a la hora de introducirlo al mercado su costo sea elevado. Este es un bien genérico, como ya mencioné, y además se tienen ciertos objetivos específicos. Por ejemplo, podemos mencionar el alcanzar un determinado volumen o cuotas de mercado, el prestar servicios o producir bienes socialmente necesarios,
el contribuir a generar empleo, riqueza en la zona y competir por precios con ciertas empresas del mismo sector. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora seguimos con el sector público. El sector público es el conjunto de organismos que toman decisiones colectivas en un país a fin de garantizar la armonía de la sociedad. Su objetivo es conseguir el máximo bienestar del conjunto de la sociedad. Esto se logra a través de tres cosas. Primero, la eficiencia, que es la buena toma de decisiones respecto a los recursos, porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Así que nos vemos en la seria necesidad de distribuir bien estos ciertos recursos en los diferentes sectores de la sociedad. Y luego está el mantener la estabilidad de la sociedad. Y esto se logra, por ejemplo, en las crisis, donde el sector público trata de que si se dan tales crisis, sus resultados y consecuencias sean prácticamente mínimas. Y su papel económico es la toma de decisiones, tanto de producción como del consumo de bienes y servicios, además de regular la economía. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, como sabemos, el sector público también realiza actividades de consumo y de producción, pero para hacer estas actividades de producción necesita de los impuestos que nosotros le damos, las familias y las empresas. Nos pueden dar servicios sanitarios, por ejemplo, a través de la construcción y mantenimiento de hospitales y centros de salud, la equipación de equipos, los apartados médicos, la adquisición de medicamentos y el abono de los sueldos al personal sanitario. También tenemos los educativos, que se da a través de la construcción de centros escolares, la obtención de materiales para el mismo centro y finalmente también el pago o remuneración a los profesores o demás directivos. Los culturales y recreativos, que se dan al construir, equipar y mantener museos, bibliotecas, como ya mencioné, e instalaciones deportivas. Tenemos el de seguridad, para costear a la policía, los bomberos, los servicios de protección civil e incluso a las Fuerzas Armadas. Luego, los destinados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras. Es así como se nos brindan carreteras, vías de tren, aeropuertos e incluso muelles. A ver, sabemos que los agentes económicos, como la empresa y la población, toman ciertas decisiones que mayormente sirven para bienestar propio de ellos mismos. Y es por eso que el sector público, el Estado, actúa a fin de garantizar la armonía y la buena toma de decisiones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, veamos cómo actúan estos agentes económicos. Ellos actúan en el flujo circular. Todos los días las personas, empresas e instituciones públicas interactúan en transacciones económicas. Compran, venden bienes y servicios producidos en el país. Los individuos trabajan y ellos y las empresas ahorran o piden préstamos y pagan impuestos a fin de que todo sea asociado, tanto empresa, familia y Estado. Las familias son la base de la sociedad. Reciben ingresos trabajando en empresas o en propios negocios, dinero que utilizan en la compra de diversos bienes y servicios como alimentos, transporte, educación, salud, etc. Ahora, las empresas producen diversos bienes y servicios que consumimos cada día. Por ejemplo, los alimentos, los servicios de transporte, la educación, el entretenimiento, etc. El gobierno recibe ingresos principalmente a través de los impuestos que pagan las personas y empresas y utiliza estos recursos para promover servicios públicos como la seguridad, salud, educación e infraestructura. Ahora veamos un ejemplo más sencillo de cómo actúan estos elementos. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan. Juan es un ciudadano tacneño que trabaja para Plaza Vea. Plaza Vea, en este caso, es la empresa. Juan le ofrece a la empresa Plaza Vea su factor de trabajo y Plaza Vea lo remunera con 1.000 soles. 1.000 soles que después Juan utiliza para comprar bienes y servicios, o en este caso frutas para su canasta familiar. Y así, Juan devuelve el dinero de nuevo a la empresa y la empresa le da bienes y servicios. Es así como el círculo se repite cada vez más. Y aquí al centro estaría el Estado, brindando a Juan carreteras, infraestructura recreativa, museos, etc. Y a la empresa subvenciones. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Ahora hablemos del cuarto agente económico. Este funciona cuando se habla de un mercado abierto. Son aquellos agentes económicos que radican en el exterior, con los cuales realizamos un intercambio internacional. Su función es sintetizar las transacciones que una economía realiza con el resto del mundo. Siguiente diapositiva. Ahora, existen varias razones para el surgimiento del comercio internacional. Por ejemplo, tenemos las diferencias entre las condiciones de producción. No es posible una autarquía, es decir, la producción suficiente. Los costos decrecientes permiten ampliar la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción. Producir todo representa un mal uso de los recursos, que como dijimos, son limitados y no podemos producir todo a la misma vez. Por eso se utiliza la frontera de posibilidades de producción, donde se elige producir entre dos bienes. En un mundo globalizado, nuestra relación con el resto del mundo es cada vez más activa, es decir, cada vez los mercados están más integrados entre sí. El comercio internacional nos permite exportar, ampliar nuestros mercados, vender más. Por ejemplo, las uvas, los espárragos, las paltas, los minerales, el cobre, el zinc, el oro, entre otros. También nos permite importar, de manera que tenemos mayor diversidad de cosas para elegir y traer desde el exterior. El resto del mundo también nos brinda recursos financieros y oportunidades de ahorro e inversión. Siguiente diapositiva. Ahora, hablemos del sector externo y la globalización. El mismo sector externo se provoca por la globalización, como ya dijimos. Vivimos un proceso de globalización, vivimos el proceso de globalización más importante de nuestra historia. Como consecuencia, experimentamos una mayor integración económica, social y cultural. Cultural, ¿por qué? Porque cada vez más adquirimos tradiciones como el Halloween que no nos pertenecen a nosotros en sí. Concretamente, la globalización económica en este último siglo ha permitido el aumento del comercio de bienes y servicios, los movimientos de dinero entre países en búsqueda de una mayor rentabilidad para la creación de empresas, los flujos de trabajadores y de personas en general, expresados en la migración y por último en los flujos de la tecnología. Siguiente diapositiva. Ahora, poniendo algunos ejemplos del sector externo y la globalización, tenemos: ¿sabía usted que somos el segundo exportador de palta en el mundo? Como podemos observar en el gráfico, los Países Bajos son el principal destino de la producción de palta, con un 33% de participación. En el periodo analizado se exportó 178.615 toneladas por 360 millones. En comparación al año anterior, los envíos mostraron un incremento del 29% de volumen y el 41% en valor. A pesar de la mayor oferta, el precio creció en un 9% hasta cotizarse en un 0,2 altos del mercado actualmente. Siguiente diapositiva. Ahora otro ejemplo. Hablemos del guión, que se ha incrementado de manera sostenida desde enero. Los Países Bajos se posicionaron como en segundo lugar en mundial con el 11.4%, pero Perú los subsigue con un 7.8% valorizado en 105.6 millones de dólares. Cabe destacar que Perú fue el mercado que presentó el mayor dinamismo con el crecimiento de 158.8% en el valor y 117.7% en el volumen, a comparación del año anterior. Siguiente diapositiva. Ahora, más ejemplos. Desde el 10 de septiembre del 2021, los arándanos peruanos tienen las puertas abiertas a Taipei, los que nos sumarían 28 mercados que disfrutan de este fruto. Somos el primer exportador de mandarinas de América, a los cuales aumentan en exportación al 50% con respecto a los primeros 5 meses del 2019. ¿Acaso estaban enterados de que somos el tercer exportador de uvas en el mundo, solo después de China y Chile? Esta línea, las fortalezas del comercio, se expresan en las ventajas de la generación de ingresos y puestos de trabajo en la economía, incluso a nivel nacional.
Se han incrementado las exportaciones, destacando la exportación de sus deliciosos mangos, no solo en Australia, sino también vendiendo 4 veces más esta deliciosa fruta en Rusia. Siguiente diapositiva. Ahora, el sector externo y la globalización no solo se traducen en bienes, sino también en servicios. Por ejemplo, se ha ganado notoriedad en los destinos turísticos, destacando Machu Picchu, las líneas de Nazca, el lago Titicaca, las playas de Máncora, la Reserva Nacional de Tambopata, el Valle del Colca, el Parque Nacional del Huascarán, entre otros, y también es un lugar atractivo, ya que fuimos el centro de celebración para los panamericanos y para los panamericanos en el año 2019.
Cinco. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del Perú? Pero antes de mencionar las actividades económicas principales, diremos qué es el COMEX Perú. Es un gremio empresarial que busca contribuir con propuestas de política pública en base a la defensa de principios y no intereses particulares. Aquí veremos dos gráficos, dos cuadros, en donde vemos la posición del Perú en el ranking mundial de producción minera en el año 2020 y 2021. Como podemos ver en el gráfico primero, el Perú ocupa el primer puesto en oro, zinc, plomo, estaño, diatomita, indio, andalucita y selenio. Eso en los países de Latinoamérica. Pero a nivel mundial, el Perú ocupa en cobre y plata. En el año 2021, la posición de Perú en el ranking mundial de producción minera en los países de Latinoamérica ocupa el segundo puesto en cobre, oro y plata. Y a nivel mundial ocupa el segundo puesto en cobre. Exportaciones peruanas crecieron un 18.5% en el primer semestre de 2022. Aquí en el gráfico nos muestra que la evolución de las exportaciones peruanas en el primer semestre, en cuanto a los principales sectores tradicionales, destaca que la minería, con un total de 18.462 en dólares estadounidenses y un 5.8% más que entre enero y junio del año 2021. Luego le sigue que los envíos de petróleo y derivados crecieron en 182.6% y las exportaciones pesqueras decrecieron en un 10.5% y las agrícolas crecieron en 256.6%. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, los envíos agropecuarios explican que el 42.3% del total, lo que lo consolida una vez más al sector agro como el motor de los envíos no tradicionales al exterior. Además, este sector sumó un monto total de 3.579 millones en dólares estadounidenses entre enero y junio del 2022, lo que nos quiere decir que ha habido un incremento del 11.2% frente al periodo del año 2021 y con respecto al año 2022. Las actividades extractivas consisten en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo y subsuelo o aguas marinas o continentales. Y generalmente estos minerales se encuentran en estado sólido, como pudiera ser el cobre, el hierro, la plata, el zinc, entre otros. Y los metálicos son los que son buenos conductores de electricidad y calor, como es el cobre, el oro, el zinc, la plata y entre otros minerales más. Y los no metálicos, que son todo lo contrario a los metálicos y los energéticos. También tenemos el sector minero y podemos decir que la empresa que más controversia y polémica ha generado es Sauder Perú, que explota la mina de Toquepala, Cuajone y las refinerías de Hilo, y que se encarga principalmente de explotar el cobre y el molibdeno. Luego tenemos a Yanacocha, que es la más grande en Sudamérica y se encarga de explotar el oro. Luego tenemos Antamina, que es líder en el sector Perú, en el sector minero del Perú, que se encarga principalmente y fundamentalmente de explotar el cobre, el zinc, pero que derivado de eso obtenemos el molibdeno, el plomo y la plata. Luego tenemos al sector pesquero, que aquí en la gráfica nos muestra la evolución de las exportaciones peruanas en el primer semestre. Las exportaciones totales entre enero y junio del 2022 registraron un valor de 32.211 millones en dólares estadounidenses. Este monto representa un crecimiento del 18.5% con respecto al mismo periodo del 2021. Es necesario aclarar que el total de envíos, aquellos considerados como tradicionales, representan el mayor porcentaje de 73.7% del valor absoluto exportado y el resto del 26.3% de envíos corresponde a los productos no tradicionales, los cuales registran un incremento del
17.6% y el 21% con relación al primer semestre del año anterior, respectivamente. Luego tenemos a los minerales energéticos. ¿Qué son los minerales energéticos? Los minerales energéticos están conformados por los hidrocarburos o los gases naturales, como pudiera ser el petróleo y el gas natural. Los hidrocarburos generalmente se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso debido a la complejidad de sus moléculas. Luego tenemos el gas, como ejemplo pondremos el gas de Camisea, que es el más grande yacimiento de gas natural en el Perú, que se encuentra en el Cusco y está conformado por 2 pozos. Luego tenemos las actividades productivas, que es el conjunto de técnicas o conocimientos que se utilizan para cultivar la tierra y es la acción individual o social llevada a cabo para la obtención de un producto o servicio que satisfaga las necesidades humanas. Asimismo, tenemos que en el sector agrícola que el Perú se consolida como el primer productor y exportador mundial de quinoa. En el sector textil, las exportaciones textiles de enero a abril se situaron en uno de los niveles más altos en la última década. La evolución de las exportaciones textiles de enero a abril del año 2022, pero en la gráfica vemos del 2012 al 2022 las exportaciones del sector textil entre enero y abril del presente año ascendieron a 620 millones en dólares estadounidenses, según cifras de la SUNAT. Estas crecieron un 38.6% con respecto al mismo periodo del año previo e inclusive superaron vastamente y ampliamente los niveles de la prepandemia en 456 dólares estadounidenses entre enero y abril del 2019. Esto fue debido a que por la crisis de la pandemia hubo un descenso, pero que luego se recuperaron. Muchas gracias.